Hola, hola mis amigos, bendiciones para todos. En este momento me encuentro en la sede La Voluntad de Dios. Esta es una sede educativa del Centro Educativo Indígena número 6. Hoy les voy a presentar, les voy a mostrar cómo los niños reciben sus clases. Eh, Voy a pasar de salón en salón, desde preescolar hasta el grado. Bueno, aquí tenemos niños desde preescolar hasta sexto, hasta quinto, pero también por la necesidad, aquí los jóvenes que deberían estar recibiendo que deberían estar recibiendo clases en la sede principal de Paraguachón, por la falta de transportes, ellos están asistiendo en esta escuela, en esta sede, y son atendidos por un docente. Ellos trabajan con guías. Sin embargo, debido a esta situación, los jóvenes se han quejado, han hecho una solicitud para que la Secretaría de Educación o la entidad competente les pueda solucionar y les pueda asignar un transporte escolar para que ellos se puedan dirigir a la sede principal y así recibir las clases como debe ser, con los profesores que les corresponde por cada asignatura, por cada área. Bueno, allá vamos a iniciar. Allá, este es el espacio donde los niños juegan en horas de recreo. Como pueden ver, es un lugar muy bonito porque gracias a la naturaleza, gracias eh, a estos árboles, eh, hay buena sombra. Bueno, aquí están los niños de grado primero. Vamos a saludar a los niños de grado primero. Aquí están. Buenos días, niños. ¿De qué grado son ustedes? Grado primero. Bueno, son los niños de grado primero. Ahí está la señora Nadimi, que es la docente de grado primero. ¿Cuántos niños hay aquí, señor? En el momento no están todos, pero tengo 36 estudiantes. Hoy vinieron 16. Faltaron 20 por la falta de transporte escolar que hoy no. Ok, gracias. Bueno, estos son los niños de grado primero. Ahora nos dirigimos a otro curso, otro grupo. Vamos a visitar este salón. Como pueden ver, este es el espacio. Estos son los salones donde los niños reciben sus clases. Los salones fueron construidos por miembros de la comunidad y por los mismos maestros. Buenos días, niños. ¿De qué grado son ustedes? Bueno, estos son los niños de grado cuarto. Aquí está la señora Sara. ¿Cómo está, señora Sara? Bien, gracias. ¿Cuántos niños asistieron, señora Sara? 28 de 35 estudiantes. Los demás no vinieron por la falta. Por la falta del transporte, porque hubo una dificultad con la llanta, pero eso se va a arreglar ya. Ok, señor, y hoy los niños no tienen agua. Sí, profe, los niños no tienen agua, pero con el favor de Dios estamos haciendo todo lo posible para que esto pueda estar aquí, porque usted sabe que el agua es muy indispensable y bueno, esperemos en Dios que este proceso pueda estar muy pronto, ya que es vital. Sí, sí, porque sobre todo porque hay muchos niños que vienen de comunidades muy retiradas y les toca caminar y el sol está muy caliente. Exacto, profe. Las comunidades están demasiado distantes y los niños vienen agotados, cansados, sudados y eso perjudica, ya que ensucian también primero que todo la salud de ellos, que es lo primero. Y segundo, que sus materiales, que son pocos, los dañan con el sudor. No porque quieran, sino por la misma situación, que vienen demasiado sudados, vienen con sed, vienen agotados. Entonces Sí. hay que darles un espacio a los niños cuando llegan también para que puedan refrescarse.
Imagínense, y sin agua. Y sin agua, así es. Bueno, esta es la situación que viven. Gracias, señor. Okay. Gracias, niños. Bueno, esta es una situación que los niños de la sede Voluntad, la voluntad de Dios, viven a diario. A pesar de la situación, a pesar de las necesidades, a pesar de la falta de agua, que sí el operador de la Unión Temporal asigna unos recursos para el agua, pero por la distancia, por la vía, y hay muchas personas no quieren ingresar a traer agua a esta comunidad o a esta escuela, porque es un camino muy arenoso. Entonces vamos a entrar a este salón. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Aquí qué dice? ¿Acá? Ok, ¿aquí? ¿Aquí qué dice? Ok, acá todos están leyendo. Tienen que leer, niños. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿De qué grado son? Segundo 01. Bueno, estos son los niños de grado segundo 01. Están con la señora Mauricia Caballero. ¿Cuántos niños asistieron hoy, señor? 17. ¿17 de cuánto? De 24. De 24. No asistieron hoy por la falta de transporte escolar, porque se ha presentado se le ha dañado las llantas, y es por eso que los niños no pudieron asistir hoy. Bueno, entonces estos son los niños, ellos vienen de diferentes comunidades, así ellos reciben sus clases. Como pueden ver, bueno, este es otro espacio, este es un salón que la misma docente, con la colaboración de algunos padres de familia, construyeron para que los niños puedan recibir sus clases. Ahora nos dirigimos a ver otro salón, otro grupo. Aquí pueden ver, estos son otros niños de grado tercero. Buenos días, niños. ¿De qué grado son? Tercero 01. Ok, son los niños de grado tercero 01. Ahí está la señora Claudia. Hoy le vamos a preguntar a los niños cuántas horas les toca caminar de aquí hasta la comunidad. ¿Dónde están los niños de Rancho Luna? ¿Aquí hay niños de Rancho Luna? No, en tercero 01. ¿Guadalajara? ¿Malangué? Sí. Bueno, este es el niño de... Estos niños vienen de Malangué. ¿Cuántas horas caminan de la escuela a Malangué? ¿Erra hora? ¿Cuántas? ¿Juanesia, Piama? ¿Ah? 1 hora. Bueno, les toca caminar 1 hora. Bueno, ahora aquí estamos en otro salón. Aquí están los niños de... Buenos días, niños. ¿Cómo están ustedes? ¿De qué grado son? Tercero 02. Ok, son los niños de grado tercero. Aquí está la seño. ¿Cuántos niños hay hoy, seño? Hay 22. 22 niños. Bueno, hoy están asistiendo 22 niños. La mayoría de los niños vienen de comunidades muy distantes. ¿Quiénes son los niños de Guadalajara? Guadalajara. De Malangué, la comunidad Malangué. Santa Lucía, tenemos niños de Santa Lucía. La Frontera, tenemos niños de La Frontera. La Lucha, tenemos niños de La Lucha. Caujarito, no hay niños de Caujarito, pero en otro salón. Sea de Rancho Luna. ¿Quién viene de Rancho Luna? Ninguno. Bueno, hay un niño de Rancho Luna. ¿Cuántas horas te toca caminar de la escuela? Erra ahora ya, Piero. Ajá. ¿Ya qué? Erra ahora, Saimay. Pone 3 horas. ¿Cómo es tu nombre?
David. Bueno, ese es David. Dice que de su casa a la escuela le toca caminar aproximadamente 3 horas. 3 horas para poder llegar a la escuela. Eso está a una distancia aproximadamente de 3 a 4 kilómetros. Bueno, niños, gracias. Ahora estoy en el salón de los jóvenes de sexto, séptimo, octavo y noveno. Vamos a ver. Jóvenes, buenos días. ¿Quiénes son los de sexto grado? Levante la mano. Los de sexto, solamente los de sexto. Séptimo, octavo y noveno. Noveno. Bueno, tenemos un estudiante de noveno. Bueno, todos estos niños deberían recibir sus clases en la sede de Paraguachón, pero por la falta de transporte escolar, ellos están recibiendo aquí sus clases aquí y son atendidos por el profesor Carlos. Bueno, ahora me dirijo al espacio donde los niños de grado preescolar están recibiendo sus clases. Estas son aulas provisionales y no les garantiza seguridad a los niños. Ellos se desesperan cuando el sol está muy caliente. Buenos días. ¿De qué grado son? Preescolar. Bueno, son los niños de grado preescolar. Ellos reciben su clase aquí. Está la señora Maciel González. ¿Cuántos niños tienen en preescolar, señor Maciel? 40, profe. 40 niños. ¿Y cómo se siente en este espacio? Bueno, el lugar es muy agradable, pero hace falta más ambientación. Pero en lo posible estamos bien. Recuerden que este es un centro, es una sede indígena. La mayoría de los niños son de población wayú retornados, que actualmente reciben sus clases en esta sede educativa. Aquí llegan niños de aproximadamente 8 comunidades muy distantes. Hay algunos niños que les toca caminar aproximadamente de 3 a 5 horas para poder llegar a la escuela. Muchas veces ellos sufren por la falta de agua, ya que en sus casas no cuentan con el vital líquido, y sin embargo ellos todos los días llegan a clase. Aquí a mis espaldas pueden ver, esta es una cocina típica que se está construyendo para la preparación de los alimentos de los niños. Y aquí en este espacio, este va a ser un comedor escolar.